Estoy con Eduardo Luque, es licenciado en Pedagogía y Psicopedagogía, pertenecía a los movimientos de renovación pedagógica del Valles Occidental y ha participado en brigadas de solidaridad en Irak, Cuba o Siria. Colabora con el Viejo Topo y ha escrito libros como Asalto a la educación, la reforma educativa del PP y Nos quieren más tontos. Buenas tardes, Eduardo, y gracias por participar aquí en las redes sociales de la CGT. Bueno, en los últimos días hemos visto que Pedro Sánchez ha dado como un rumbo en su política exterior, ¿no? En la cumbre de la OTAN parece que se ha separado, se ha distanciado de las posiciones de Trump y de las posiciones más duras del euroatlantismo, ¿no? Y ha rechazado, o por lo menos de boquilla, ¿no? el aumento en el gasto militar. También hemos visto que en sus últimas declaraciones está reconociendo que lo que está haciendo Israel es un genocidio y lo está denunciando públicamente, aunque sin hacer ninguna acción concreta, ¿no? Entonces esto me lleva a pensar, ¿es una mascarada para desviar la atención hacia los votantes de izquierdas aquí en España? ¿O realmente hay algo de fondo en lo que está haciendo, ¿no? O sea, porque nos tiene acostumbrados a ser muy hábil en política, ¿no, Pedro Sánchez? ¿Qué opinión tienes? Sí, efectivamente, es un superviviente nato. Es un superviviente en circunstancias políticas muy complejas. Ha demostrado su capacidad camaleónica prácticamente de actuar de una forma u otra, ¿no? Así que eso es una cosa que hemos de tener primero en cuenta, ¿no? Su capacidad camaleónica para sobrevivir a situaciones que pensábamos todos, en buena lógica, que ya estaba atrapado, ¿no? Ya estaba atrapado. Y en cambio ha sido capaz de darle la vuelta al relato. Eso por un lado. Por el otro lado, es interesante otra cosa, ¿eh? Que no está mal, desde mi punto de vista, no está mal que el presidente haga gestos hacia la izquierda. Sabemos que es un personaje, como he dicho, camaleónico. Hoy puede decir una cosa y mañana afirmar la contraria, o matizarla, en todo caso. Pero es bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta, es bueno que, de alguna forma, un presidente de gobierno se manifieste en contra del genocidio palestino. Ya sabemos que no va a enviar ayuda, que tiene una serie de limitaciones, pero es de los pocos presidentes que lo ha hecho. Y esto hay que reconocerlo. Sea por un interés espurio, un interés de hacer un guiño a la izquierda, pero hay que partir de la parte positiva, porque lo que también sería un error es, como estamos viendo en algunos sectores, demonizarlo absolutamente cuando hace algún gesto que dice que puede ayudar a la gente a entender qué es lo que está pasando. Es decir, que no es lo mismo un Feijó diciendo que el régimen de Israel se defiende y ha de matar a más y mata poco, que otro presidente con todos sus matices, ¿eh? Con todos sus matices. A nadie engaña, pero es importante y valorable positivamente que diga Israel es un Estado genocida. Porque yo no conozco en un caso, en el caso de Macron y en el caso de Steinmeier en el Reino Unido, que apoya directamente al genocidio israelí, ni en el caso del primer ministro alemán, ni en el caso de la primera ministra italiana, que se hayan declarado positivamente y hayan dicho que Israel es un Estado genocida. Y esto lo ha dicho el presidente Sánchez, Pedro Sánchez, y es un elemento positivo. Que, que hay que ponerlo entre comillas, cierto, cierto, porque sabemos, por ejemplo, en su primer mandato, antes de que se coaligara con Podemos, en la primera fase, él tenía intención de coaligarse con Ciudadanos. Era Ciudadanos, realmente su objetivo, es decir, la variante por la derecha del PP, en este caso. La cosa no le salió bien y cambió, y de decir que le quitaba el sueño pensar que Podemos entraba en el gobierno a tener a Podemos como vicepresidente. Y después cargarse, ¿no? No tuvo ningún problema en cuando la prensa de derechas cargó en misericordia contra Podemos, que al final se demostró que era falso, y que conste, yo no defiendo en absoluto a Podemos, en absoluto.
me limito a hacer un relato de lo que ocurrió. En ese momento, el PSOE cayó. No apoyó a su, digamos, a su aliado parlamentario, sino cayó. Y ahora, cuando las cosas tornan, cuando los corruptos están claramente en el PSOE, ahora es cuando reclama el apoyo de los demás. Y también, esto también hemos de valorarlo, ¿no? Y hemos de valorar también la parte positiva que ha dicho, solo ha dicho, en la reunión de la Haya, en la reunión de la OTAN, indicando que no iba a asumir el 5% del PIB. Hay una cosa importante que debemos entender, para que veamos lo que significa el 5% del PIB. No es lo mismo el 5% del PIB que el 5% del presupuesto general del Estado año a año. ¿Por qué lo digo? Porque el PIB es muchísimo mayor que el presupuesto general del Estado. El PIB significa todos los ingresos que ha tenido el Estado por todos los motivos durante un año. Y el presupuesto es el dinero que puede disponer directamente o con deuda para pagar el desarrollo del país o los costos que tiene el país. Pues bien, hablando en plata y hablando en números, si aplicáramos el 5% a 10 años, lo que pretende Pedro Sánchez es, como el tema va a largo plazo, el 5% sí, pero de aquí a 10 años, como diría el refrán, todos calvos. Es decir, hay margen de maniobra. Eso es lo que está pensando. Pienso yo, ¿eh? Pero claro, ese 5% representa una cifra tremenda. 80.000 millones de euros. Tremendo, tremendo. Inasumible para un presupuesto general. Porque un presupuesto general es mucho más pequeño que el PIB de un país. Mucho más pequeño. Por tanto, estamos hablando de que aproximadamente sobre el presupuesto, aplicar el 5% del PIB al presupuesto anual equivaldría a invertir el 20% del presupuesto nacional en armamento. Solo para que tengamos una idea. El Sí, una 5%, economía de guerra. la economía de guerra. El 5% es lo que se destina a educación para todo el país. El 20% es lo que se dedicaría a armamento. Para que tengamos una idea, ¿eh? El 6% o menos es lo que, porque las competencias en sanidad están muy repartidas entre las comunidades autónomas, el 6% es más o menos lo que se dedica a sanidad, ¿no? Contra el 20% que se dedicaría al armamento. Es una cifra inasumible. El Parlamento belga, por ejemplo, ahora está discutiendo ese tema y lo ven como absolutamente inasumible. El recorte a pensiones, aún no tenemos hecho el cálculo, pero lo tendremos dentro de muy poco. Dentro de muy poco. Y las primeras cifras que comenzamos a tener causan auténtico estupor. Un recorte en pensiones del 40%. Esto es lo que estamos jugando. Que se puede hacer de varias formas, ¿eh? No quiere decir que los jubilados actuales se les vaya a recortar el 40%. Se les puede recortar las 2 pagas extras. Lo que hizo, por ejemplo, algunas comunidades autónomas en el 2008. Los funcionarios se quedaron sin paga extra y después el Estado, las comunidades, por ejemplo, la catalana fue la más tardía en devolver el dinero con diferencias, pero fueron devolviéndolo poco a poco, a trocitos. Pues bien, eso implicaría, para pensiones, para la gente que trabajáis, implicaría fácilmente que el periodo para jubilarse pasaría de los 67 años actuales hasta los 71, 72 o más allá. Lo cual es un tema que los trabajadores en activo y en pasivo, los jubilados, deberíamos meditar con cierta prestancia, ¿no? Porque las cifras son absolutamente brutales. Estamos asistiendo a una fórmula en la que el capital, los grandes sectores financieros internacionales, se quedan con el dinero social, con la riqueza social, se la quedan. Se está produciendo un asalto a la riqueza social como no se había visto nunca. El sistema financiero internacional está en quiebra. El neoliberalismo está quebrando
no tiene solución, no sabe cómo solucionarse, no sabe cómo solucionar la crisis enorme que tiene. ¿Y qué hace? Lo de siempre, apropiarse de la riqueza social en beneficio propio, como por ejemplo, estamos hablando ahora, se está discutiendo estos días el presupuesto que ha hecho aprobar el señor Trump en Estados Unidos. Ha aumentado la deuda en 3,3 billones con B de millones de dólares, y este dinero se va fundamentalmente a sus amiguetes, a los ricos, a los multimillonarios ricos, se va a las grandes compañías de petróleo en forma de subvenciones. ¿Y de dónde se saca ese dinero? Se saca de la ayuda social. Por eso decía que un golpe, lo que estamos viendo es una expropiación de la riqueza social que va a manos de los grupos sociales más favorecidos. ¿Y quién paga la broma? ¿Quién paga esta fiesta? Los trabajadores, los pensionistas, el estado del bienestar, ¿no? Así que este es un poco el marco global de por dónde va, ¿no? En el caso de Estados Unidos puede tener cierta lógica que Trump quiera que se aumente el gasto, porque su principal industria son las industrias armamentísticas, ¿no? Entonces puede, pues, generar una suerte de keynesianismo, ¿no?, militar, que aunque eso es algo completamente fallido a medio plazo, pero en el caso europeo, que va a ser comprar armas a Estados Unidos, es que es una política completamente vasalla, ¿no? O sea, esta élite política que tenemos en Europa nos va a acabar desmantelando todo, ¿no? O sea, el estado de bienestar y las propias instituciones europeas se van a poner más en cuestión que nunca. O sea, si nunca ha habido un consenso europeo, porque nunca ha habido una unión política, ha sido una unión de las élites, esto va a generar un desapego que va a hacer que suba la extrema derecha. O bueno, ya lo estamos viendo, ¿no?, en Portugal, las últimas elecciones. Y parece que sí, que quedan algunos países pues un poco díscolos, como puede ser ahora mismo España, pero quizás sea por la propia tesitura parlamentaria, ¿no?, que tenemos aquí, que hace que haya que negociar más las cosas, pero me veo en 2 días a la extrema derecha en Francia, ¿no? Sí, es una altísima posibilidad, porque lo que estamos viendo es una cosa muy interesante. Las élites europeas, efectivamente, ya no responden a los intereses de la soberanía nacional. La soberanía nacional, eso ha pasado de moda. Ahora en la Unión Europea, un Estado autoritario, que tampoco es un Estado, sino es un conjunto de instituciones autoritarias, porque la Comisión Europea, la que manda supuestamente, es la señora Ursula von der Leyen, pero esta señora no la ha votado nadie. No la ha votado el Parlamento Europeo. Como cree la gente, el común de los mortales, piensa que cuando votamos al Parlamento Europeo estamos votando a las instituciones europeas que están por encima. Y no es cierto. Nosotros solo votamos el Parlamento Europeo, y este tiene unas capacidades limitadísimas, solo de aprobar sí o no, aprobar leyes. No puede proponer leyes sin aprobarlas. ¿Quién las propone? La Comisión Europea. ¿Quién escoge a la Comisión Europea? Nadie. Se reúnen los 4 presidentes de gobierno El y Consejo dicen, Europeo, ¿no?, que le llaman. eso es, y dicen este o esta. Entonces se reparten los ministerios, por decirlo de alguna forma, pues en función de la fuerza o en función de la negociación política. Pero no hay una elección directa entre el ciudadano europeo y sus dirigentes europeos. Esa es la primera cuestión. Y esto, evidentemente, está provocando un enorme desapego, porque, claro, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que se están imponiendo determinadas acciones sin consenso social, porque no les importa el consenso social. Esta élite, la élite que nos gobierna, aparte de corrupta, que es la corrupción en el Parlamento Europeo es brutal, brutal. Incluso ahora sabemos, el otro día el New York Times lo decía, ha puesto una demanda judicial contra Ursula von der Leyen porque cuando pasó el tema de las vacunas, se llegó a un acuerdo entre ella y el CEO de Pfizer para comprar por valor de 35.000 millones de euros vacunas que no han servido para nada. Pues bien, los contratos son secretos. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo le exigió a la Ursula von der Leyen que presentara los contratos y no lo ha hecho.
Hay demandas judiciales contra esta señora y se mantiene pues diciendo que ella no tiene nada que ver. Y ahora es de Estados Unidos, a través de sus jueces, me imagino que impulsado por Trump, la que está intentando mover judicialmente el tema. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A quién representan estas élites? Las élites no representan los intereses de la ciudadanía europea, que se expresan a través de los partidos o a través de las elecciones o de la fórmula que sea. Lo único que representan, básicamente, son a los grupos de presión internacionales. Más claro, el canciller alemán había sido alto dirigente de BlackRock hasta hace 4 días. Entonces lo nombran como cabeza del Partido Conservador Alemán y gana las elecciones. Así que, ¿quién gobierna Alemania? BlackRock. El señor Steiner era un alto directivo de la City de Londres. De la City de Londres pasa a encabezar al Partido Laborista inglés, que es más de derechas que el Partido Conservador en este momento. ¿Y a quién representan? A la City. No representan al Reino Unido. Francia, señor Macron, había trabajado para la banca Rothschild y a su vez es subsidiaria de BlackRock. Nuevamente BlackRock sale por ahí. Así que Macron trabaja para BlackRock también. Es decir, que a esta gente lo que les interesa, básicamente, son los intereses de las empresas que, de alguna forma, los han contratado. Y se deben a ellos, porque sabe el señor Macron, el señor Steinmeier y el canciller alemán, señor Friedrich No, Merz, es Friedrich Friedrich Merz. Merz, saben que cuando salgan de su despacho tendrán abierta la puerta de un consejo de administración donde acabar de disfrutar de la buena vida el resto del tiempo que les quede. Porque Las esto es así famosas como puertas funciona. giratorias. Las puertas giratorias, pero muy giratorias, ¿eh? Pero muy giratorias. Esta es la realidad que tenemos en este momento en la inmensidad de la Unión Europea, al margen de la corrupción, ¿no? Y en todo esto, ¿dónde quedan los sindicatos en Europa? ¿Qué ha sido del movimiento obrero? Si es que queda algo de movimiento obrero. Porque, claro, ves las declaraciones de Pepe Álvarez diciendo que habría que hacer un impuesto nuevo Para la guerra, sí. para el gasto militar y tal, ¿no? Y comprando toda la propaganda otanista, ¿no? O sea, a mí me recuerda a la traición de la socialdemocracia y de los sindicatos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, Cuando abandonaron el internacionalismo proletario y se pusieron del lado de la guerra, ¿no? O sea, no hemos aprendido nada. ¿En qué lugar queda el sindicalismo, ¿no? O sea, ¿y qué nos espera la clase obrera? Porque si las élites sindicales están en esas cuestiones, ¿cómo lo Pues ves? lo que queda, yo estaba atento el otro día a las reuniones del CES en Bruselas, de la reunión que hacen anual, ¿no? Y cómo intervinieron algunos sindicalistas que todavía quedan denunciando precisamente el comportamiento de los sindicatos mayoritarios que están absolutamente al servicio de los intereses del capital. Esto es evidente. No solo Pepe Álvarez hablaba del presupuesto del nuevo impuesto para la defensa, es que este señor se hizo una foto apoyando a los criminales israelitas al comienzo del conflicto, que salió apoyando a los embajadores de Israel cuando ya habían asesinado a decenas de miles de gazatíes. No tuvo ningún empacho en darles apoyo. Estamos hablando de un sindicato que, lo que ha hecho fundamentalmente es comprar, comprar lo que dice la patronal, comprar lo que dicen los grandes patronos y es lo que se ha limitado a hacer. Y esto es lo que ahora hace especialmente falta en este proceso. Necesitamos sindicatos, necesitamos movilización y necesitamos capacidad de intervención política. Esto es lo que necesitamos. Y necesitamos que los sindicatos se politicen, que a veces se cae en mi punto de vista, se cae en posiciones que no son demasiado coherentes, ¿no? Es decir, necesitamos sindicatos que, por un lado, defiendan a los trabajadores sindicalmente, legalmente,
con movilización permanente y que se repoliticen, que hablen de política, porque evidentemente la acción sindical es una acción política. Yo se me pongo el siguiente ejemplo, ¿no? En este momento, el gobierno español está dando un cambio muy curioso. Veremos si se consolida o no. Eso es otro problema, ¿eh? Como hemos dicho que el señor Pedro Sánchez es camaleónico, podemos hablar precisamente de este tema, ¿no? Es decir, se fue, nada más que entrar, se fue rápidamente a China a pedir inversiones de las grandes empresas chinas. Y ahora los rumores, cada vez más intensos, es de que se está orientando hacia la ruta de la seda y que España se convierta en un eslabón más de esta ruta, dejando de mirar a un lado a la Unión Europea y fijándose más en los países que están en crecimiento. España ha llegado a acuerdos con China, con México, aunque no sean de los BRICS, con Rusia, se están alcanzando acuerdos. Rusia va a vender gas a precio, digamos, con descuento a España, y con Sudáfrica y con Brasil. Brasil, por ejemplo, vamos a tener relaciones a nivel agroindustrial. Con China sabemos de empresas que se van a instalar en Barcelona, o al menos está la idea, en Valencia, y se ha abierto una línea de crédito al Estado español, no muy grande, de 5.000 millones de dólares, pero que va a propiciar en la instalación de múltiples empresas chinas en España. Esto es realmente importante. Y hay que explicar a la gente, hay que politizar a los sindicatos para explicarles que la ruta de la seda, la multipolaridad, está acabando con el imperio. Está acabando con el imperio. Y esto hay que enseñarlo. Por eso yo digo el tema de la politización sindical. Es igual que cuando, por ejemplo, yo que trabajo con el tema de los jubilados, cuando tenemos que explicar política, no solamente podemos y debemos explicar qué pasa con la jubilación, si le suben, si le bajan, qué hemos ganado, qué hemos perdido. Eso es un elemento más. Pero hay que explicar que esto forma parte de los recortes que estamos viviendo y que la gente más joven vais a vivir todavía más, forma parte de una política donde, como había dicho antes, las clases pudientes arrebatan el poder político, el poder económico y se lo quedan todo, y se lo reparten entre ellos y dejan a la gente pues cada vez más con más pobreza. Es necesario sindicatos politizados y organizados. A veces dejarnos, desde el punto de vista, porque yo he visto ya muchas batallas, ¿no? Dejarnos un poco de, ¿cómo decir?, de perfecciones. Si no piensas exactamente como yo, ya eres poco menos que mi enemigo, lo cual es un absurdo, porque tenemos que comenzar a pensar en que hay compañeros válidos en todos sitios, incluso en comisiones y UGT, porque yo me los encuentro, que no entenderé jamás por qué defienden a sus direcciones sindicales, porque muchas veces no viven de eso, sino es una cuestión casi sentimental, casi personal, porque militaron en el antifascismo y les ha quedado esa idea. Pero esa gente no la podemos considerar como nuestros enemigos. Son amigos nuestros. Lo único que todavía no han entendido que los procesos históricos cambian. Entonces, mi visión es de un sindicato que sea capaz no de ir poniendo sanbenitos, tú eres traidor porque eres de comisiones, o ellos te dirán, o eres un iluso porque eres de la CGT. Así no vamos a ningún sitio. Lo que necesitamos son sindicatos capaces de organizar, y por la organización y la lucha política es como la gente aprende. Eso lo hemos aprendido los que estábamos en sindicatos. Yo estuve muchos años en comisiones también al final de la dictadura, y es lo que entendíamos. La gente tampoco sabía de política entonces, pero aprendía sobre la marcha. Y no sabía de organización, pero aprendía sobre la marcha. Y este es el gran problema que tenemos. A nivel sindical europeo es un desastre. Hay pequeños sindicatos, hay sindicatos en Francia, por ejemplo, muy fuertes, como la CGT, por el tema también de las pensiones, que tienen un enorme impacto social, que al principio
no querían, no veían que el tema de las pensiones fuera un tema, por ejemplo, en Francia, que movilizara. Porque se dieron cuenta de que los sindicatos, los chalecos amarillos, salían a la calle y tenían un impacto social tremendo, tremendo, porque acertaron con sus reivindicaciones y tocaron la fibra sensible. Y la CGT, a partir de ahí, tomó el tema de pensiones, que en Francia es muy complicado, tema de pensiones porque hay multitud de tipos, hay cantidad enorme de tipos de pensiones, y tomaron el relevo y de ahí se politizó el país. Y esta politización ha propiciado que ahora mismo hay quien dirá que no son fuerzas de izquierda o no son suficientemente fuertes de izquierda. Pero ahora mismo lo que hay al margen de Macron y al margen de la extrema derecha es la izquierda insumisa, con sus matices, sus diferencias, sus problemas, que los tienen de muchos, porque es una coalición donde hay tipos también que son para dejarles de comer aparte, pero son la única fuerza importante arreglada sindicalmente también, con los sindicatos con mucha fuerza, dentro del partido, y que están plantando cara al tema de la privatización de las pensiones. Así que yo lo que veo es la necesidad de organizarnos sin exclusiones, intentar atraer por vía de la movilización y por vía del planteamiento justo a los compañeros que ahora mismo no lo ven. Evidentemente, con las cúpulas sindicales no puedes hablar, no hay gran cosa que hablar. Aunque hay, por ejemplo, cosas interesantes, ¿eh? Yo digo desde el punto de vista de los pensionistas. Hemos conseguido los pensionistas, a base de trabajar con todo el mundo, sin excepciones, que sectores enteros de comisiones obreras voten en contra de su propio sindicato. El sindicato tenía, por ejemplo, la auditoría de cuentas que exigimos los pensionistas, comisiones obreras nunca la ha visto. Y sectores sindicales completos, incluso a nivel autonómico, hemos conseguido que voten contra su propio sindicato. Porque al final, a base de explicar las cosas, la gente lo entiende. Evidentemente, las cúpulas sindicales, el señor Sordo, el secretario general de comisiones, lo único que nos dijo cuando propusimos a la cúpula dirigente de comisiones que hicieran suyo la auditoría de cuentas de la Seguridad Social, que no es ni más ni menos que veamos cómo están las pensiones, veamos los números reales, hagamos una auditoría de a dónde ha ido el dinero y a partir de ahí hablemos. Pues bien, el señor Sordo nos decía que esas son cosas de viejos. Esas son cosas de viejos. Me acuerdo que les contestamos, yo particularmente, en una carta abierta en alguna revista, y al final, fíjense, conseguimos que la auditoría de cuentas se pusiera en el Parlamento español como una ley que Pedro Sánchez no ha cumplido. La ley tenía que haber hecho una auditoría en 6 meses. Hace de eso ya casi 2 años. Evidentemente no tiene interés en cumplirla. Pero se llegó a eso porque movilizamos a la gente y movilizamos en el Parlamento. Allí donde había posibilidad de intervenir, se interviene. Es decir, quien defendió al final nuestra posición fue un antiguo militante de UGT que ahora es parlamentario por Esquerra Republicana de Cataluña, el señor Salvador. Defendió en el Parlamento la propuesta y la ganó. Con presión evidentemente nuestra, ¿no? Estábamos detrás. Pero esto que, a ver, con esto qué quiero decir, que los sindicatos están en una situación muy difícil. Hay sindicatos muy pequeñitos, pero que están vivos. En sectores muy, el otro día me lo decía hace tiempo, en el calzado, en la zona de Valencia, en la zona de Alicante, hay multitud de grupos que están allí defendiéndose con uñas y dientes como pueden. Hemos de ir a una reconfiguración de todos estos sindicatos mayores, menores, y politizarlos y organizarlos. Y evidentemente en este proceso pues veremos quién se decide intervenir y quién se queda fuera, ¿no? Esta es un poco la visión que yo particularmente tengo y la experiencia que hemos sacado nosotros de la lucha política y de la lucha sindical y social en el tema de las pensiones, que nos ha dado un cauce de experiencia muy interesante que algún día, bueno, ya explicaremos con más calma.
Bueno, estamos ahora delante de una de las amenazas, ¿no?, más importantes a nivel político en el plano internacional, con la ola reaccionaria que estamos viviendo. Y se puede acabar desmantelando, pues, el estado de bienestar o incluso el estado de derecho si las élites económicas consideran que ya son prescindibles, ¿no?, o que es necesario para seguir aumentando sus márgenes de beneficios, pues eso, ¿no?, acabar fagocitando el propio sistema que ellos han generado, ¿no? Porque precisamente, como dices, ¿no?, pues al no haber esa alternativa de izquierdas, al no haber una base social con ideología y que tenga un proyecto alternativo, al no existir ese proyecto alternativo, al menos no ser suficientemente grande o mayoritario, pues las élites se ven con el coraje, digamos, de poder pasarnos por encima y llevar a cabo, pues, todas estas medidas con los pretextos que ya justificarán con la propaganda y con los medios de comunicación, porque los dominan todos, ¿no? Entonces, ¿qué futuro cercano nos espera en Europa y en Occidente en general? ¿Y qué podemos hacer para prevenirnos, no? Lo que nos espera es, como tú bien decías, las élites han decidido básicamente que el sistema democrático ya no funciona, ya no le es útil y puede prescindir de él. Y es lo que estamos viendo, el desmantelamiento de la democracia a través del desmantelamiento del estado del bienestar, o viceversa. Los dos están relacionados. La caída de la democracia y de la calidad democrática es un tema que debería preocupar a los trabajadores, porque siempre es mejor una mala democracia que una buena dictadura. Eso es una frase que yo escuchaba de joven, recién salido del franquismo, pero es que es verdad. Es mejor una mala democracia que una buena dictadura, lo cual no quiere decir que nos tenemos que conformar con lo que tenemos, ni mucho menos. Lo que lo estamos viendo en España, jueces corruptos hasta la médula, implicación de los medios de las Fuerzas Armadas en la cacería contra el gobierno. Yo no valoro ahora la actuación positiva o contraria del gobierno, ¿no? Pero lo que sí valoro es que estamos asistiendo a un auténtico golpe de Estado. Estamos asistiendo a un montaje de un golpe de Estado en la que interviene, por un lado, el ejército. Pues sabemos, detienen dos chavalillos en las Canarias porque filtran información personal del propio presidente del gobierno. ¿Quién ha dado? ¿Quién ha conseguido esa base de datos? Esas bases de datos no están al servicio público, ¿eh? Eso las tienen los organismos de seguridad del Estado. Entonces, que estos dos chavales desaparecerán de la escena pública. Ha salido la noticia ayer y ya nunca más se volverá a saber, porque quien está implicado aquí, con toda seguridad, son los servicios de inteligencia del Estado, que están en manos de la extrema derecha. Los jueces lo estamos viendo todos los días. El juez Hurtado es una demencia lo que está haciendo contra el fiscal general del Estado. Nos guste más o nos guste menos. Eso no tiene nada que ver ahora. Pero desde el punto de vista legal, es demencial lo que se está haciendo. O contra la mujer del presidente, absolutamente demencial. O cómo se tapan los casos de las corruptelas enormes del PP. Eso que señala un avance de la extrema derecha que quiere imponernos un gobierno de extrema derecha. En este momento Ayuso es lo mismo que cualquier dirigente de Vox. Hay muy poca diferencia, muy poca diferencia. Yo diría que casi ninguna. Esta es la realidad que tenemos. ¿Por qué? Porque la clase dirigente ya ha entendido que para mantener su sistema de dominio necesita la expropiación de la riqueza social, como dije al principio. Y segundo, el método que habían utilizado hasta la presente, que viene desde el año 45, desde el final de la Guerra Mundial, que era la democracia con beneficios sociales, duramente arrancados por la población, tampoco los regalaron, eso ya no sirve. No sirve, entre otras cosas, uno podrá tener sus ideas o no tendrá. Cuando cae la Unión Soviética, en el año 91, se produce un vacío enorme, un vacío ideológico, que es rápidamente ocupado por el neoliberalismo, que prepara todo este proceso. Las teorías de Einstein, las teorías de tantos teóricos del neoliberalismo, lo que apuntan es al final del Estado, a la destrucción del Estado. Lo vemos en Milley,
lo vemos en el señor Trump, lo vemos en tantos otros personajes, ¿no? Y como el final del Estado, la democracia molesta, porque significa que la gente todavía tiene la posibilidad de protestar un poco, pues la democracia hay que eliminarla. Así que lo que estamos viendo es un avance democrático, perdón, una involución democrática. Ahora, una involución democrática hasta su exterminio. ¿Y qué es lo que podemos aportar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Organizarnos, repolitizarnos. Nosotros con la experiencia que tenemos, la poca experiencia que tenemos en el movimiento pensionista, que también es una reflexión que yo dejo caer aquí, es sorprendente, sorprendente, como uno de los pocos movimientos a largo plazo que siguen peleando y siguen manifestándose todos los lunes al sol desde hace 10 años, sea el movimiento de los jubilados. Eso es sorprendente, sorprendente y preocupante. Que seamos nosotros, que ya estamos eh, cerca de irnos de paseo, al paseo final, los que estemos en la pelea, más que la gente joven, es terriblemente preocupante. Precisamente por eso, porque han colonizado la mente de la gente. Nos han ganado en las ideas. La batalla de las ideas la han ganado. Decía el Warren Buffett, uno de esos multimillonarios locos, que hay una lucha de clases, y yo no lo reconocía. Hay una lucha de clases y ellos, nosotros, se refiere a ellos, nosotros la estamos ganando. Y es cierto, porque ellos, y aquí tengo una anécdota curiosa, una vez escuché al señor Botín en una conferencia, hablaba y se jactaba de que había leído El Capital de Carlos Marx 5 veces, porque él entendía que era correcto lo que decía, con los matices de los siglos pasados y el tiempo, que era correcto y que había que conocer profundamente al adversario. Y él además se jactaba de hacerlo, de haberlo hecho. Y esto es importante recordarlo, porque es importante aprender de lo que nos dicen. Esto es lo que ahora mismo nos está pasando. Tenemos la gente joven que realmente les han comido el tarro con 4 banalidades. No es que yo quiera hacer una propaganda del último libro que escribí, pero lo titulamos Nos quieren más tontos. Ahora estoy preparando otro que ya tengo el título. Ya somos más tontos. A ver cuándo podemos sacarlo. Y esta es la realidad. Nos han Sí, ahora colonizado la tenemos mente. acceso a muchísima información, pero a la vez cada vez cuesta más, ¿no? O sea, hay tanta oferta, hay con las redes sociales, internet, ¿no? O sea, ha llegado como más libertad porque todo el mundo, ¿no? Puede participar del debate, ¿no? O tener un altavoz mediante los medios que nos ofrece internet y las nuevas tecnologías, pero a la vez estamos buscando solo nuestro sesgo de confirmación y cada vez buscamos menos pluralidad y solo queremos escuchar lo que nos dicen, ¿no? Sin tener un espíritu crítico y sin ir más allá de los titulares, ¿no? Que es a lo que nos tienen acostumbrados hoy en día con la sociedad de lo inmediato y del consumismo más absurdo, ¿no? Y claro, esto viene de una doctrina, ¿no? Pues claro, desde el neoliberalismo de hace ya 40 años, ¿no? Y claro, esto se suma, pues en el caso de España, ¿no? Como decía Anguita, que no hubo una transición, no hubo una transacción, ¿no? Que, Efectivamente. las élites oligárquicas del franquismo pervivieron y se quedaron pues con las grandes empresas y los sectores estratégicos del Estado. Pues claro, esto ha ido haciendo mella precisamente en aquellas generaciones en las que no hemos nacido ya en la dictadura, sino que hemos nacido en democracia y no tenemos esa conciencia de lo que fue aquello, ¿no? Pues claro, a medida que se debilitan las instituciones democráticas, pues vuelve como una especie de nostalgia de esos tiempos pasados, pero precisamente en las generaciones que no lo han vivido. Sí, Y por eso sí. está calando, porque es que yo lo veo con gente de mi generación o más jóvenes. Es decir, no, es que los clichés estos, no es que todos son iguales, es que los sindicatos comen gambas, ¿no? Las 4 frases estas que deslegitiman, ¿no? Pero claro, ese vacío existe, o sea, no Sí. podemos negarlo. No, no, ese vacío es real. Es real, existe y es el resultado del abandono de la izquierda sindical abandonó
una de las grandes cosas, de las grandes medidas que tomaba en la época del franquismo, que era politizar a sus militantes. Eso era muy importante, porque les enseñaban los sindicatos como eran antiguamente, en el comienzo del siglo pasado, eran escuelas de formación y escuelas de vida, y escuelas de vida también para los propios militantes, ¿no? Tenían sus clubes deportivos, sus clubes de bibliotecas, sus conferencias, sus universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se perdió. Todo eso se ha perdido y evidentemente en política no hay espacios vacíos. No hay espacio vacío. Cuando hay un espacio vacío, viene otra idea y lo ocupa. Y esto se hizo así, una vez caída la Unión Soviética, se produce un enorme vacío, una enorme falta de criterios y automáticamente ese vacío es ocupado por la extrema derecha. La gente más joven se queda con clichés, se queda únicamente con clichés porque el pensamiento profundo no existe. El pensamiento, la capacidad de análisis profunda no existe. Lo estamos viendo en un personaje como Trump. El presidente norteamericano es un hombre que tiene una capacidad cognitiva muy limitada. No digo que esté charao, ¿eh? O que sea bobo. No, no estoy hablando de eso. Digo que tiene una incapacidad para analizar profundamente las consecuencias de los hechos. Tiene una visión superficial. Y esto es un poco lo que tiene la gente de hoy en día. Se creen que No, porque hay denuncio, psiquiatras que dicen que Trump es un narcisista patológico, ¿eh? O sea bueno, sí, pero que narcisista, muy, muy sí. bien no está. Bueno, a ver, narcisista, mmm, dime tú un presidente de gobierno que no haya sido narcisista. Alguno, ¿eh? Porque todos se miran en el espejo y porque no pueden mirarse en un río, porque si no harían como el mito de Narciso, ¿no? Que se ven tan guapos que se meten en el agua y se ahogan, ¿no? ¿Qué le pasó a Narciso? Pero eso es cierto, pero es que, a ver, hay presidentes como Johnson, como Nixon, en Estados Unidos, que eran beodos, eran personajes que estaban amarrados a la botella, profundamente borrachos cuando tomaban decisiones. Macron es especialmente sensible al polvo y no a los polvos talco, precisamente. Pero es que es normal, el otro día, no sé si lo vio todo el mundo, los pillan a Macron, al Steinmeier y al Merz en un vagón viniendo, huyendo de Ucrania y ocultando la bolsita blanca que había en la mesa y ocultando una cucharita. Todos los periodistas que lo vieron dijeron que estaban poniéndose una raya, o dos o tres, o vaya usted a saber cuántas. Así que tenemos una clase dirigente así, porque es que como no han de dirigir gran cosa, porque llega el CEO de turno, el de BlackRock, y les dice, oye, que hay que vender más armas a Ucrania, que las fábricas tengo que ponerlas, tengo que ganar más. Este mes los números no me dan. Para mantener el cargo necesito aumentar las ventas, ¿no? Y entonces se va el Macron de turno, vamos a vender armas a Ucrania. No porque Francia sea solidaria, sino porque sus amos le dicen lo que tienen que hacer. Y esta es una de las realidades que tenemos, de que hasta que la gente no entienda que la democracia hay que cogerla con las manos, con nuestras manos, y no dejarla que sean otros los que la gestionen, pues no iremos muy lejos, ¿no? Tenemos una situación muy complicada, tenemos una situación especialmente complicada. Lo único que nosotros sabemos es que si organizamos a la gente va respondiendo. Esa es la experiencia que nosotros podemos aportar. Porque cuando comenzamos el tema de pensiones, éramos cuatro. Y cuando digo cuatro, me dice uno, dos, tres, cuatro. Hoy se ha extendido el movimiento. Y con dificultades, ¿eh? Porque a veces te enteras de que un abuelo ha salido, hace 10 años comenzó a salir solo en su pueblo a protestar por el tema de pensiones. Solo. Y después ha creado un grupo de 15, de 20 que siguen. Es decir, que la experiencia que nosotros tenemos es esta. Y esta gente, una vez que se pone, te reconocen por la calle, te preguntan. En la carnicería te ven y te dicen, oye, ¿esto cómo lo ves? O entablan conversación para que explique. Eso también lo estamos viendo. Y eso es importante también. Esa otra faena
que los sindicatos tienen que hacer también. Esa faena de extensión organizativa y politización política, valga la Sí, redundancia. hemos visto también ahora la lucha del sindicato de inquilinos, ¿no? En Barcelona, Por por ejemplo, que ejemplo, ha sido muy fuerte que es y muy ha tenido intensa, mucha participación. mucha participación. Ahora estaba leyendo que organizan incluso un festival aquí en Barcelona y con mucho impacto social, porque cosa curiosa, se ha movido clase media, se ha movido también clase media. Eso también lo hemos visto, no se han movido a lo mejor los sectores más pobres, sino gente joven, con hijos, que a pesar de tener sueldos medio decentes, resulta que con los precios de alquileres es imposible vivir en Barcelona o Madrid o tantos otros pueblos, ¿no? Y esto también es un ejemplo importante. Es un ejemplo importante que también los sindicatos, desde mi punto de vista, tienen que apoyar, porque hay que apoyar toda forma de movilización hoy en día. Es la única forma de que la gente se politice. Yo repito Mm. continuamente la palabra politizar, porque es la clave de todos los procesos sociales que estamos viviendo. Hay que repolitizar la población civil, a la sociedad española. Bueno, y para acabar, no sé cómo vas de tiempo, pero si me dejaste alguna última pregunta. No, una última. Eh, Hasta, no, eh, hasta las 10 no tengo, no, hasta las 9 no tengo otro programa, porque hoy doblo. el Papa Francisco, unas semanas antes de morir, dijo una frase que me pareció muy interesante, que decía que estábamos viendo una tercera guerra mundial por fascículos. Sí, sí, Y creo que es muy acertado en el análisis, ¿no? Porque no hay una confrontación directa, tampoco es algo como en la Guerra Fría que sean proxies muy limitados, sino que realmente hay, o sea, se está reconfigurando, ¿no? El orden mundial. Y creo que el foco más peligroso ahora mismo es Asia Occidental o Oriente Medio, como le dicen. ¿Cómo crees que puede salir el tema del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán? Y si pueden haber nuevos actores o si va a haber eh, en el futuro cercano también un reordenamiento en Israel, ¿no? Porque creo que aquí, aunque no lo digan los medios de comunicación, pero el que ha perdido la última guerra de los 12 días, como le dicen, sí, ha sido Israel, porque ha sí, sido incapaz así de es. conseguir su objetivo, que su objetivo era pues Destruir hacer a Irán. fracasar el Estado, ¿no? O sea, de Irán y reconfigurar pues un cambio de régimen y hacer como han hecho con el resto de vecinos que son pues satélites, títeres de Occidente, ¿no? Las monarquías árabes y bueno, y el terrorista este que han puesto en Siria, ¿no? Al Golani creo que se llama. Al Golani, sí. Sí, Eh, sí, no, realmente lo que estamos asistiendo, me parece que lo dijimos al principio, a un cambio importante de una unilateralidad por parte de un país imperial que era Estados Unidos, que está perdiendo rápidamente el tren de su propia estructura y están haciendo una multipolaridad. Y lo que estamos viendo en Oriente Medio, básicamente, es un intento desesperado por parte del imperio de mantenerse en el poder porque necesita dos cosas fundamentales. Una, necesitaba las riquezas de Rusia. Por eso la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania no es porque Rusia haya invadido Donbass, Lugansk, porque entre otras cosas legalmente las dos repúblicas habían votado a favor de la incorporación de las dos repúblicas a la Constitución de Rusia. No, por lo tanto, formaban parte de Rusia. Eso es otra discusión legal que otro día podemos tener. Por otro lado, un lado es el tema de Ucrania, y el otro lado fundamental porque Estados Unidos, para poder mantenerse en el poder, necesita las riquezas minerales y de materias primas que atesora Rusia. Rusia es el mayor país del mundo en extensión y posiblemente el mayor y el más rico en recursos naturales. Por tanto, Estados Unidos, para mantener su sistema de depredación económica, necesita materiales, materia prima, gratis o regalada. Para eso, una guerra con Rusia utilizando Ucrania. La cosa no ha salido bien, lo estamos viendo. En lugar de hundir a Rusia, en lugar de provocar la ruptura entre Rusia y China que prometía Kissinger, Henry Kissinger, aquel criminal también,
pero que tenía visión estratégica, siempre decía, un error enorme es propiciar la unión de Rusia y China. Eso es lo peor que podemos hacer. Incluso hasta el final de sus días sostenía yo, como el abuelito Cebolleta, ¿no? Que hay que separarlos, no hay que contar. ¿Qué ha hecho Trump? ¿Qué ha hecho Obama? ¿Qué ha hecho todos estos? A ver, ¿qué ha hecho Biden? Juntarlos. Hoy los ha pegado con un pegamento que aquello no hay quien los separe. Ahora sí que es un bloque enormemente importante. ¿Cuál es el punto flaco de ese bloque? Fundamentalmente, Irán. Irán es el gozne, la pieza central que puede cerrar la ruta de la seda, que hay una ruta tejida desde Pekín, pasando por Pakistán y por algunos países más, que lleva al norte de Irán y desde ahí hacia el Mediterráneo. Hay que, por tanto, cortar esa ruta. Y por otro lado, Rusia, si se corta esa ruta y colocamos a un país que sea aliado de Estados Unidos, este país va a colocar armas nucleares en la misma frontera rusa perdón, en en el Caspio, no sabía el nombre, perdón, en el Caspio, va a instalar armas nucleares en el Caspio en la misma frontera con Rusia. Esto es en grandes imágenes lo que tenemos. Por tanto, Irán, si cae del lado estadounidense, es un gravísimo problema para China y para Rusia. Por tanto, ¿qué van a hacer Rusia y China? Defenderla. Ya sabemos que los iraníes están pidiendo aviones de superioridad aérea a los chinos y están pidiendo armas también que les han ayudado, por cierto, los rusos y los chinos también. Está claro que la guerra de los 12 días no la ha ganado Israel, porque ellos pensaban en un cambio de régimen. ¿Cómo sabemos que creían un cambio de régimen? Por una cosa muy sencilla. En la operación que lanzó Israel le pusieron un nombre, siempre les ponen un nombre, los militares, y la llamaron León Naciente. Ese es el nombre de la operación militar. ¿Cuál es la bandera del régimen de Shah de Persia, el antiguo dictador que tenía como bandera del país? Los colores son los mismos, pero en el centro de la bandera había un león naciente. Un león grabado y un sol naciente. Es decir, Israel pretendía básicamente derrotar y destruir al Estado de Israel. No es un tema por el rollo de las centrales, de las centrifugadoras de uranio, todo eso es un cuento chino. Un cuento chino. Lo que querían era destruir a Irán, porque Irán son de las mayores reservas de petróleo y de gas, y cortamos la ruta de la seda. Y ponemos en un gravísimo problema a China. Gravísimo problema. Este es el objetivo. No lo han logrado. No cejarán, ¿eh? No tengo una bola de cristal, pero ya digo que la operación contra Irán continuará. Continuará. Y un último detalle, un dato objetivo. ¿Por qué decimos todo esto? Que lo que hay detrás es cortar la posibilidad de China de llegar con sus mercancías a Irán y de Irán a través del tren, a través de Irak y Siria o Turquía hacia el Mediterráneo. Porque básicamente el 23 de mayo, hace como 15, 4 días, llegaba un tren desde la provincia de Xi'an, en China, obviamente, hasta Teherán, por países amigos. No había ningún país que fuera amigo de Estados Unidos, y este tren llevaba mercancías hasta Teherán y de ahí hacia la costa mediterránea. Este tren tarda 12 días en salir de Xi'an y llegar a Teherán. Si fuera por barco y, bueno, si fuera por tierra primero y después por mar, tardaría el doble o el triple. Desde Irán hasta Turquía, hasta Siria y hasta el Mediterráneo, son 8 días más. Si esto fuera por barco y tuvieran que doblar el Cabo de Hornos, es decir, el Cabo de Buena Esperanza, perdón, por África, pues tardarían el triple o el cuádruple, ¿no? Por tanto,
sería un costo mayor. Por tanto, ¿qué le interesa a los chinos? Le interesa este tren. ¿Y qué le interesa a Norteamérica? Cortar este tren. Y ahí la guerra. No es un problema de las centrifugadoras, es un problema de geopolítica. ¿Cómo agobiamos a China y cómo cortamos los flujos de energía desde Rusia? Este es el kit de la cuestión. Y además se ha demostrado que, pese a la voluntad que tuvieron los iraníes, ¿no? Metiéndose en la OIEA y dejando pasar a los funcionarios a que investigaran pues todo lo que estaban haciendo con el uranio, se ha demostrado que lo que han hecho ha sido Así precisamente es. Bueno, utilizarlo para darle esa información a la CIA y que Estados Unidos e Israel pudieran utilizar esa información para después atacarles, ¿no? O sea, así, ahora lo que han conseguido precisamente es que si Irán decide al final desarrollar una bomba atómica, pues se vea legitimado para hacerlo y además que lo haga ilegalmente fuera de los acuerdos internacionales, como ha hecho Israel, precisamente, que tiene armas atómicas o fuera Pakistán de la legalidad internacional. o India. India también lo hizo así, Pakistán también. Bueno, India no. India llegó a un acuerdo con Estados Unidos en la época de los finales de los 60, me parece que fue, para crear sus armas nucleares a cambio de que cedía el Nepal. Bueno, instalaban el Dalai Lama, todo aquel rollo del Dalai Lama de los budistas, lo instalaban en la zona del Nepal para crear problemas en China. Entonces crearon un estado artificial apoyado por la India a cambio de que la India recibiera el visto bueno para producir sus armas nucleares. Es decir, que eso tampoco es una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando vemos al Dalai Lama, por ejemplo, es que a mí estas personas que me provocan sonrojo, ¿no? Cuando ves ahora con la bufanda de la blancura de la paz, pero si este hombre había promovido un levantamiento militar en el Nepal contra China en los años 70, después, evidentemente, los monjes budistas mataron a cientos de chinos, a cientos, hasta que intervino el ejército popular y se acabó la broma. Pero que, y que estas personas que los tengan como personajes espirituales, pues bueno, provoca sonrojo, ¿no? Y los occidente somos tan tontos a veces que nos creemos toda esta historia que lo explican. Y bueno, Cuando en la el Tíbet cosa, había esclavitud antes y de la había Revolución esclavitud, Comunista. efectivamente, había esclavitud, había esclavitud. Así que, pero en fin, los occidentales somos bastante crédulos. Bueno, Eduardo, pues un placer. La verdad que ha sido enriquecedora la charla y nos vemos otro día si te parece bien. Cuando queráis, a vuestra Venga, disposición. hasta la próxima. Hasta la próxima.